Buenos días a todos. Como dijo el doctor, yo soy residente de cirugía cardiovascular acá en la clínica con la Universidad Pontificia Bolivariana. Les quería compartir dos fotos. Esta es una foto de la clínica del año 92. Una foto bastante bonita y unos pocos fotos que hay de la clínica de este ángulo durante esta época, y eso es ya ahorita. Conflictos de interés como tal no tengo, pero ahí está mi perfil de autor y las revistas con las cuales yo funciono regularmente como revisor. Bueno, entonces, ¿por qué esta charla? Como sabemos, hoy en día uno necesita publicar para, sea mejorar la hoja de vida, pasar la residencia, aumentar, digamos, el reconocimiento institucional. Pero hay muchos problemas con respecto al conocimiento de los autores en cuanto a cómo mandar un artículo, qué escribir, qué no escribir. Y les quería contar una cosa, que lo primero que tenemos que saber es que en Colombia tenemos institutos de muy alta calidad, igual que en otras partes del mundo. Pero cuando uno escribe un artículo desde un país como Colombia, la manera que escribimos tiene que cambiar. Si no publicamos teniendo en cuenta el contexto social, el contexto geográfico y de salud pública, vamos a tener problemas que no se aceptan los artículos. Entonces, la idea de esta charla es aclarar unas dudas sobre cómo aproximar y cómo acercar ciertos conceptos desde el punto de vista de mandar un artículo a una revista internacional desde Colombia. Es una foto que la doctora Clara y yo reímos mucho con esa foto porque se ve un científico tratando de publicar su artículo y todos los problemas por el cual tiene que pasar para llegar a que acepten un artículo. Incluso allá atrás está la muerte, como también quiere eliminar ese artículo. Entonces son muchos problemas y la verdad les quiero decir que publicar un artículo es mucho más fácil de lo que creen. Lo que pasa es que hay unos errores fundamentales que cometemos cuando escribimos un artículo que hace que nos rechazan los trabajos. Entonces, ¿para qué publicar? Hay varios motivos. Reconocimiento personal, el instituto lo pide, queremos simplemente mejorar nuestro perfil académico, queremos pasar la residencia, contribuir a la ciencia y simplemente personas que les gusta eso. Lo importante siempre es acordar que los pacientes realmente no les importa esto. O sea, pocos pacientes son los que vienen porque uno publica. Lo importante es siempre poner a los pacientes primero y acordar que ser un buen publicador no quiere decir ser buen médico. Entonces, antes de todo, ser buena persona, bien con los pacientes y después viene producción bibliográfica. Entonces, para llegar a publicar, hay tres pasos fundamentales en escribir. Primero, una parte científica de investigar, que eso es recolectar datos, mirar la estadística, mirar las tablas, recolectar la información, que es la parte más, digamos, más técnico. Después viene la parte más artística, es cómo uno presenta esos resultados, cómo organizar, cómo resumir los datos que uno encontró. Y ya la última parte es ya cómo publicar. Y les voy a decir que esto es el más importante y hay unos errores claves que cometemos diariamente y por el cual nos rechaza artículos que realmente son buenos. Yo no les voy a hablar de esto porque eso ya, yo no soy epidemiólogo, no tengo una maestría en investigación, no tengo un doctorado en investigación clínica, entonces no tengo conocimiento de esta parte. Pero les voy a hablar de estas dos partes que la verdad creo que es más importante. Entonces, ¿cuáles son los artículos que terminan siendo publicados? El doctor Michael Mack, que es de Texas, le preguntaron esa pregunta hace mucho tiempo y él dijo una cosa muy importante, dijo, tu artículo tiene que ser sexy. Y todo el mundo rieron y dijeron, ¿pero para qué? Y dijeron que lo que pasa es que uno piensa que simplemente escribiendo los datos que uno encontró es suficiente. Dijo que absolutamente no. La manera artísticamente que tú presentas el artículo va a marcar la diferencia si lo aceptan o no.
Por eso uno ve muchos artículos supremamente buenos que no alcanzan una revista de alta gama y otros que son artículos que, digamos, no son tan buenos y uno lo ve en Lancet. Y es por esto. Entonces, acordamos que hay unos 3.000 artículos científicos en línea. Entonces uno puede publicar lo que quiere, literalmente lo que quiere. Pero ahí viene la cosa, también eso quiere decir que uno puede publicar cualquier cosa. Entonces la idea de esta charla es darle unos tips para publicar en revistas que realmente importan. Entonces, unos tips para empezar. Esta parte es más para los estudiantes internos que están interesados en empezar a investigar. Muy importante escoger temas que uno conoce o domina, que te interesa, que te gusta, que te llama la atención. Y cuando uno empieza a escoger un tema, acuerda una cosa, quizás un tema que es importante para uno no es importante para el mundo científico. Entonces, he encontrado muchos autores que meten toda la atención en un tema que ha sido publicado 1000 veces, que es conocido, que no ofrece nada nuevo a la comunidad científica y terminan rechazados y no entienden por qué. Y también, muy importante, siempre preguntar, yo mismo quisiera leer este tema. Es una pregunta que muy pocas veces hacemos como investigador. Entramos, hacemos el tema, escribimos todo, investigamos todo sin preguntar esa pregunta. Y a veces la verdad es que no es un tema interesante y es un tema que nosotros mismos objetivamente no nos interesa leer. Entonces es muy importante preguntar esa pregunta. Otra cosa importante es evitar fechas límites, que son los primeros consejos que les voy a dar. Cuando dicen, no, tal fecha tiene que salir el artículo, evita eso. Porque si empieza así, van a tener problemas, digamos, en publicarlo, porque un artículo necesita su tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar y cuál es la mejor estrategia? Primero que todo, empezamos con reporte de casos, serie de casos, revisiones narrativas, incluso encuestas o editoriales. Esos son para los estudiantes. No vayan a empezar en trabajos complejos, porque van a empezar trabajos que no pueden terminar. Y eso es algo muy frustrante. Y para muchos estudiantes que son animados para investigar, empezar de principio pegando, chocando contra paredes es muy fastidioso. Lo que son metaanálisis y ensayos clínicos, eso pueden venir después. Y eso ya cuando ustedes están vinculados con grupos de investigación con mucho más experiencia, es más fácil hacer. Entonces es muy importante empezar con respecto a tu experiencia. Bueno, entonces empezamos ya cosas puntuales. Primer causa de rechazo en artículos es redacción. Muchos de nosotros no tenemos un nivel de inglés que es lo que ellos piden. Entonces, para nosotros nos da como pereza buscar correctores de idioma y mandamos los artículos. Y adivina que cuando ven un inglés que no es bueno, no les va a mandar corregir el inglés, lo van a rechazar primero. Entonces, número uno, causa de rechazo es redacción. Entonces, cuando van a escribir, publicar, busca a alguien que sabe en inglés para traducirlo o paga a alguien para que lo traduzca. Y no utiliza Google Translate, por favor, que eso es fácilmente detectable. Segundo causa de rechazo es mandarlo a revistas que no son lo apropiado. Y realmente muchas veces eso es el primer causa. Les doy un ejemplo. Innovations es una revista de cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Si tú mandas artículos de revascularización, cambios valvulares, asistidos y todos técnica abierta, adivina que lo van a rechazar automáticamente. Otro ejemplo, la revista Chest, el nombre dice pecho, pero solo publican temas respiratorios. Entonces tú mandas un tema, incluso puede tener que ver con el pecho, pero el tema es cardíaco, por ejemplo, lo van a rechazar desde el principio. Otras sugerencias. Hay revistas que tienen subespecialidades, como el JACC tiene una categoría que se llama intervenciones. Entonces, si uno es un hemodinamista, manda un artículo de ese tema a esa subcategoría y aumenta la probabilidad que te van a aceptar el artículo. Recomendaciones muy puntuales. Cada revista, por ejemplo, tiene un servicio de lenguaje, de editación, de idiomas, de traductores. Aprovechen de esos. Sí, cuesta un poquito, pero vale la pena. Y les va a dar una ventaja muy importante porque ellos son traductores experimentados en preparar artículos para publicar. Entonces, empezamos ya con un artículo ya en la estructura, con el título.
Primero que todo, muy importante, sea muy corto, muy conciso, directo con el título. Muchas veces uno ve artículos, un serie de casos reportado en un pueblo de tanto, en un instituto de primer nivel, todo un párrafo de título. Evitan esas cosas porque le dan mucha pereza a los editores y lo rechazan de una. Entonces los títulos siempre conciso, directo al grano, y trata de como llamar la atención a los revisores con esto, que sea un título interesante, pero muy corto y muy específico. Otra recomendación que me gusta dar es, diga la conclusión de lo que tú encontraste en tu estudio. En este caso, por ejemplo, aquí literalmente el título es nuestra conclusión. Y eso llama mucho la atención porque ya el revisor tiene idea de lo que vas a hacer o lo que vas a decir en el artículo. Y ayuda en la búsqueda cuando tu artículo ya está publicado. Entonces la recomendación es sea muy corto e incluso una invitación es meterle la conclusión. Cuando vamos a la introducción, muy importante, siempre mente algo de historia, que eso es muy importante. Y por favor sean muy cortos. Uno ve introducciones de 3 párrafos, evitan esto. Introducciones pueden ser de un párrafo, máximo 2, y eso, créeme, es lo suficiente. Y la idea es muy importante, no revisar tema en la introducción. Es un error que hacemos mucho, empezamos a contar, o sea, una historia breve es importante, pero no vaya a contar toda la historia del tema, porque eso cansa. Entonces, la introducción también, corto siempre, al grano, introducir el tema rápidamente, pero pasa también rápidamente a, digamos, a la metodología. Entonces, no pasa mucho tiempo en la introducción y sean cortos, no más de 2 párrafos. ¿Cómo organizar los autores? Eso es un tema bastante frustrante para los estudiantes, para los residentes, porque siempre un autor quiere ir primero, el otro quiere, ¿entiendes? Entonces siempre hay un poquito de fricción. Pero entonces esas son las recomendaciones de cómo presentar los autores. Primer autor siempre es el que hizo más o quien escribió el artículo. Eso es, digamos, en general cómo debería ser. El autor correspondiente es el que va a enfrentar la comunicación con el equipo editorial y necesariamente tiene que ser el más experimentado, porque uno puede escribir un buen artículo, te manda las revisiones, pero ellos van a comunicar con el autor correspondiente y si esta persona no tiene experiencia, van a terminar con un rechazo después de estar en revisión. Entonces, muy importante, el correspondiente siempre tiene que ser el que más sabe. Autores de apoyo. Entonces los autores de apoyo tienen que ser autores que quizás no necesariamente activamente estaban en el artículo, pero tuvieron una contribución significativa, sea en el manejo del paciente, el seguimiento o cosas así. El autor senior es un papel que realmente ha venido apareciendo en los últimos 15 años, que es un autor que no necesariamente tiene una relación directa con el artículo, pero por su posición digamos, en el tema, su autoridad científica, puede ser invitado a dar más valor a ese artículo. Entonces, es una buena manera de digamos, crear buenas amistades con otras instituciones, que la verdad puede ayudar bastante. Y otra cosa es autores de fantasma, que son autores que uno metió ahí porque quiere quedar bien con el profe. Entonces, sí. Entonces tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con eso porque eso es ya fácilmente detectable y muy fácilmente pueden llegar a un rechazo. Muy fácilmente. O sea, uno cree que uno puede engañar a los revisores, pero uno sabe, porque los revisores muchas veces pueden ver los autores. No toda la revista, pero sí pueden ver. Entonces les voy a dar un ejemplo muy puntual. Es un artículo que publicamos recientemente. Entonces, en este caso, tenemos el primer autor como el doctor Juan Camilo Rendón. ¿Por qué yo escogí de ponerlo como primer autor? Porque es una técnica que él hizo. Y siempre cuando ese artículo va a ser referenciado, a mí me pareció importante que el nombre de la persona que hizo ese procedimiento sea el primer autor, cuando son reportes de caso o una técnica nueva inventada. En este caso, tomé el papel de autor correspondiente y los otros doctores son doctores que contribuyeron, digamos, como grupo, como autores de apoyo. Y nuestro autor senior fue el doctor Diego Echeverry, que fue el cardiólogo que se encargó, digamos, tanto del apoyo del artículo, pero también del manejo del paciente. Aquí no tenemos, digamos, un autor senior internacional porque no era necesario, pero siempre hay que considerar que hay especialistas
que no son el mismo departamento de uno, pero contribuyen con el paciente y hay que reconocer esto y ser muy honesto en incluir los otros especialistas. Entonces, muy importante, el puente o la discusión, que yo llamo personalmente el bridge. Si uno ve en la música, digamos, el mundo de música, el puente en la canción, porque una canción normalmente tiene una introducción, verso, coros y un puente y después termina con el outro. Esa es la estructura de canciones hoy en día. Y el bridge es la parte más importante de una canción. Y en literatura científica también tiene la misma función. La discusión es lo que planteas o vendes tu artículo. Y aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos errores fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Evitar revisar tema. Al menos que la revista lo solicita. A los belgas les encanta revisar tema. Ahí piden 2 páginas de revisión de tema. Si la revista no lo piden, por favor, no lo hagan porque es un motivo de un rechazo muy común. Entonces, y es algo que muchos profesores nos dicen, no, porque no hay revisión de tema. No revisan tema en la discusión, que es un error muy fundamental. Lo que sí hay que hacer es contextualizar el tema en su ámbito clínico, en su utilidad científico, pero no es revisar tema. Entonces, aquí hay que vender o justificar tu tema. Si yo veo un artículo y yo pregunto al doctor, profe, ¿por qué este artículo merece ser publicado? Estoy seguro que él me va a dar una explicación muy diferente que lo que él escribió en la discusión. Y es lo que él me explicó, eso tiene que ser la discusión. Es razonando por el motivo por el cual tienes que publicar ese artículo. Es vendiendo tu tema, no es revisar tema. También tiene que ser breve, también por eso no puede ser largo. Un dato muy importante es que muchas personas no saben, pero que para cada artículo que una revista publica rechazaron 20. Entonces tu artículo no solamente puede ser bueno, pero tiene que tener motivo para ser publicado. Y aquí es donde la discusión puede salvar tu artículo o destruirlo. Entonces, muy importante. Les voy a dar un ejemplo. Este es un artículo que publicamos en Annals of Thoracic Surgery y literalmente es una página. Eso es todo el artículo. ¿Y por qué? Porque literalmente en un párrafo vendemos el tema. Porque uno necesita más. Si uno siente que con una página puede vender el tema, escribe una página. La idea es que más palabras mejor. Eso es una estrategia que no nos va a ir muy bien. Entonces, ¿qué es una estrategia que recomiendo mucho? Empieza con un tema, repetir ese tema en la introducción, nuevamente repítelo en la metodología, repítelo. En un artículo la mayoría de las personas van a acordar de una cosa nomás en un artículo. Entonces, la idea es que ustedes venden ese mensaje, un mensaje solamente y vende eso. Entonces, le voy a contar otra cosa y es específicamente cómo publicar en Colombia. Muchas veces uno piensa que uno tiene muchas dificultades, muchos retos, que el país tiene el problema de salud pública, de esto, que el otro, y olvidamos que eso es lo interesante. Esos 2 artículos que publicamos el año pasado y hace 2 años, les voy a empezar explicando un poquito de ese artículo. Hablamos sobre la cirugía cardíaca robótica. En Bogotá hay una clínica que se llama Chayo, que hicieron 10 procedimientos cardíacos por cirugía robótica. Y me pidieron el favor en ese momento de publicar el tema. Y dijeron que han intentado, pero ha sido difícil porque solo son 10 casos y no contribuyeron nada a la ciencia, porque solo fueron 10 casos. Pero ¿qué pasó? Yo le pregunté al doctor en ese momento, entonces, ¿qué es interesante eso? ¿Por qué es tan difícil? Me dijo, porque montar un servicio de cirugía cardíaca robótica en el país es difícil. Le dije, ¿por qué? Me dijo, por esta razón, el EPS no quiere pagar 10 millones más por un procedimiento que puede ser por mínimamente invasiva. Eso es el tema que vendo, no los casos, sino desarrollando un servicio de cirugía cardíaca robótica en el país. Lo mismo hicimos con el artículo de mínimamente invasiva en el país. Yo hablé con los doctores de acá y me contaron la historia de cómo empezaron desde el 2010, que los doctores tienen que ir a Estados Unidos, ir a Canadá, aprender, llegar acá. Hubo muchas complicaciones en el comienzo porque no había tanto acompañamiento. Eso venía en el artículo. Cómo un país en desarrollo desarrolla una técnica, un servicio de mínimamente invasivo que hoy, de 10 años después, es el estándar.
Ese es lo que vendió el artículo. Entonces, la invitación es siempre acordar, buscar el tema aparte del tema. Porque uno piensa así, un artículo, un estudio, súper chévere, pero ¿qué es lo que lo hace interesante? Y muchas veces es un tema aparte del tópico principal. Importancia de tablas y figuras. Siempre tener en cuenta que las tablas y figuras tienen que ser sencillo. No es el que tiene más tantos números, P's, todos los jeroglíficos, así, todo un montón de signos que yo mismo no entiendo, lo hace más interesante, no. Los revisores o los autores, los que leen los artículos, tienen que entender el artículo con una imagen nomás. Entonces, yo les recomiendo ser muy, digamos, simple con las gráficas. En ese artículo publicamos el desarrollo de la presencia de las mujeres en el país en cirugía cardíaca y de tórax. Eso es, literalmente lo podríamos haber escrito y ya, que en el año 1970 no había nadie y ahorita hay 18 cirujanas. Pero contextualizamos eso en una gráfica muy sencillo y los revisores les encantaron. Entonces trata de ser más sencillo posible con las gráficas porque complicándolo más no ayuda. Ese es otro ejemplo. Trata de ser muy cortos, breves, no tan complicados con las cosas. Aquí ya lo complicamos un poquito más, metemos un poquito de colores, vemos resultados de sobrevida según 2 años, pero sin muchos detalles, porque los detalles sí son interesantes, pero cansan y llegan a rechazos. Entonces, ¿cuál es el papel de epidemiología y bioestadística? Es importante saber lo que queremos hacer desde el principio. ¿Qué es el artículo que queremos? ¿Qué queremos contar? ¿Qué tipo de estudio queremos? ¿Qué queremos contar con esos resultados? ¿Por qué? Porque muchas veces entregamos toda la responsabilidad a epidemiología y bioestadística y aunque ellos son extremadamente buenos en análisis de datos, la presentación del trabajo, la verdad, ellos no son tan buenos. Y nosotros pasa lo mismo, los que escribimos muchas veces no tenemos idea de cómo analizar datos. Entonces es muy importante de tener en cuenta que por ser un artículo complejo, por tener las tablas y todo eso, eso no va a vender el artículo, es el mensaje. Pero para llegar a eso hay que tener una muy buena relación con epidemiología y el que lo escribe. Porque si no, tanto tú no puedes publicar una novela, pero tampoco puedes publicar una tabla nomás. Tiene que ser un balance muy importante entre los dos. En ese artículo, el doctor Fraser fue invitado a criticar una revista un artículo sobre tetralogía de Fallot. Ellos publicaron un trabajo de tetralogía, todo chévere, estadística, toda la cosa, bien bonito, pero sin ninguna aplicación clínica importante, y lo pidieron para criticar eso. Y él dice muy inteligentemente acá, otro estudio de tetralogía de Fallot, ¿en serio? Entonces, acuerda que más complejo no quiere decir, o más sofisticado el estudio no quiere decir que lo va a publicar. Entonces, siempre busca una balance de la parte técnica, la parte epidemiológica, pero también la presentación, la parte de la discusión. Porque acuerda que uno puede publicar un metaanálisis en la revista colombiana de cardiología, que es supremamente chévere, pero vale más un reporte de caso en Lancet. Y de eso se trata, ser sencillo, no ser tan complejo y saber dónde mandarlo. Bueno, entonces vamos a entrar a un tema que es más como chévere, ¿cómo escogemos una revista? Muy importante, ¿quién es la audiencia? No todas las revistas son iguales, las revistas tienen editores de diferentes países, si hay un componente de discriminación, hay que tener eso en cuenta, lamentablemente es así, pero es cierto. Incluso yo conozco personalmente editores que no aceptan trabajos de Colombia. Y yo simplemente no voy a mandar un artículo a cierta revista porque yo sé que lo van a rechazar. Entonces, hay que saber qué busca cada revista. Por ejemplo, la revista Europeo de Cirugía Cardiotorácico les encanta estudios multicéntricos, les fascina. No les gusta tanto reportes de caso, serie de caso, les encanta multicéntrico. Entonces, yo sé de antemano, no voy a mandar ese trabajo fácil si no tengo un tema en esa dirección. El JTCVS, que es gringo, les encanta temas sobre educación y son muy bioestadísticos. Entonces, si uno tiene un trabajo muy sofisticado, es una buena opción. Si tiene un trabajo sobre desarrollo de educación, es una buena opción.
Igual pasa con Circulation y JAMA, buscan temas diferentes, entonces hay que saber buscar un poquito más, quiénes son los editores, qué son los, pregunta a los que han publicado ahí, cómo fue tu experiencia con mandar un artículo allá, porque sí son diferentes los gustos. En cada revista van a ver una cosa que se llama una sección de Aims and Scopes, que es básicamente donde cada revista te digan lo que ellos buscan. Lo que pasa es que a veces somos muy tercos y no queremos leer esta parte. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos el artículo a lo loco y olvidamos que ellos tienen criterios muy específicos de lo que ellos buscan. Entonces, mira el Aims and Scopes de las revistas, porque quizás tu tema es súper chévere, pero no es lo que ellos están buscando. Entonces van a tener un rechazo hasta que se demotivan. Y es porque son errores muy comunes. Entonces, ¿a cuál revista vamos a mandar? Primero que todo, ¿cómo clasificamos las revistas? Entonces, la revista tiene 3 maneras de organizar su nivel. Primero, tenemos el nivel de Q, que es básicamente 4 niveles. El Q1 son revistas de alta gama, son como Lancet, como JAMA, son revistas que su publicación es la autoridad absoluta sobre el tema. Después tenemos Q2, que son revistas de alta gama, pero de menos impacto que el Q1, perdón. Y Q3 son ya revistas fuertes, pero de menos impacto. ¿Qué es lo que pasa? PubMed empieza a reconocer artículos en Q3. Y Q4 ya son revistas que ya no son suficientemente fuertes para caer dentro de la categoría de PubMed, a pesar de que hay unas revistas que sí, como que medio se colan por ahí. Entonces, ¿qué es el índice H? El índice H realmente es lo más importante, es que da nivel al artículo, en la revista, que es básicamente cuántas veces al año esa revista es referenciada por otras revistas más alto que ese. Entonces, siempre buscan a saber cuál es el índice H. Y lo otro es el factor de impacto, que realmente nosotros guiamos mucho factor de impacto, pero realmente no tiene tanta aplicabilidad, porque el factor de impacto simplemente dice qué nivel tiene esta revista en todas las revistas que existen. Entonces no nos sirve tanto. Entonces, para los que todavía utilizan el término indexación, podemos ir eliminando eso, porque uno puede tener una revista indexada en un base de datos que realmente no sirve. Entonces, realmente es un buen momento para empezar a abandonar completamente esta expresión de indexación, cuando quiere decir simplemente una revista nivel Q tanto, o un índice H tanto. Entonces, ¿qué nivel tenemos nosotros? Entonces, la revista colombiana de cirugía, por ejemplo, está indexado en cielo, pero ni siquiera cae en una categoría Q4. Entonces, ahí es un buen ejemplo. Sí, está indexado, pero ¿en dónde? La revista colombiana de cardiología es un Q4. Excelente, pero no cae dentro de la visión de PubMed. Colombia Médica es un Q3, eso sí está en PubMed. Entonces, para que tengan una idea a nivel nacional en dónde vamos ubicados, la revista colombiana de psicología y reumatología son muy fuertes y son Q2. Entonces, muy importante, ¿qué busca una revista? Es una pregunta que hasta ahora nadie me ha podido responder en la primera vez que yo he preguntado eso. ¿Qué busca una revista? ¿Alguien quiere contribuir? ¿Plata? Bien. ¿Escuché otra cosa por ahí? ¿Qué más? Prestigio. Prestigio, exactamente. Reconocimiento, todo eso, ¿cierto? Todo eso es cierto. Al final del día, lo que busca una revista es una referenciación en una revista más alto que ese. Entonces, la revista de cardiología colombiana busca una referenciación en el JCS. ¿Qué busca el JCS? Referenciación en el JTCS. ¿Qué busca el JTCS? Una referenciación en el JACC. Seguimos de nivel. JACC busca referenciación en Lancet. ¿Qué pasa con Lancet y New England? Buscan referenciación en Washington Post, New Yorker, National Geographic. Aquí, por ejemplo, durante el COVID, el New Yorker publicó un artículo de New England. Eso es lo que busca una revista. Ser referenciado en una revista más alto que eso. Entonces, cuando ellos van a ver tu artículo, van a decir, este artículo me van a conseguir una referenciación. Y tienen que tener eso muy claro, porque no es que es bueno, no. Este artículo me va a buscar conseguir una referenciación. Eso es lo que buscan. Entonces, entrando en una otra parte, Open Access. Sabemos que desde que llegó el tema del Sci-Hub, todo el mundo roba todos los artículos. Entonces, ¿qué hicieron las revistas? Dijeron, bueno, como
igual me lo van a robar, voy a empezar a cobrar los autores que me pagan $2,000 y yo publico y todo el mundo lo puede llevar si quiere, que es una buena estrategia, pero hay que saber a cuáles mandar. Por ejemplo, el World Journal of Emergency Surgery es la mejor revista en cirugía de emergencia en el mundo. No hay mejor que este. Cobran $3,000. Y sabes que vale la pena pagarlo, porque un artículo acá vale la pena. El mismo pasa con Reviews in Cardiovascular Medicine. Es un Q2, cobran $2,000, pero vale la pena tener un artículo acá. Pero hay otros también que son revistas absolutamente desconocidos y nada, y hay que tener en cuenta porque hay revistas piratas y predadores, que si te mandan correos, publica acá, mandas, te cobran $2,500 y adivina que en la revista no existe. Y un amigo mío el año pasado publicó un artículo sobre este tema y adivina que durante el año 2000 a 2022, durante la pandemia, como todos los médicos estaban tan calientes por publicar sobre COVID, la cantidad de plata que se perdió a revistas piratas fue impresionante, en los millones de dólares. Y son artículos que no existen, porque obviamente fueron publicados en revistas que no existen. Entonces, ojo con eso. Una buena, digamos, estrategia es buscar en Simago, pones Simago en Google y te muestra si esa revista si realmente existe o no. Entonces, ¿qué son las características de revistas piratas? Te mandan correos así. Hola, buenos días, mándalo más rápido posible. Siempre viene con el número ISSN, que es un número así que realmente no existe. Ese, por ejemplo, es una invitación que me mandaron, que es una invitación pirata. Esa revista no existe. Entonces, pendiente con eso. Otro ejemplo, Greetings for the Day. Nadie saluda a uno así. Sí, nadie saluda así, Greetings for the Day. ¿Qué es eso? Entonces, cuando te llega un correo así, pregunta a alguien que sabe si eso es verdad o no. Yo he tenido especialistas que no detectaron eso, que me llamaron, preguntaron si eso es verdad. Yo, profe, no, eso es pirata. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa con el artículo cuando uno lo manda? Primero que todo, uno manda la revista, uno se siente chévere, se siente orgulloso, hicimos el trabajo, ya sentimos ya empoderados. Pasa por el editor asistente, ve la estructura. Dos cosas pueden pasar: lo pasan al asistente editor o te lo devuelve por corrección. Muchas veces lo devuelven por corrección. ¿Por qué? Porque no seguimos las guías, la introducción no fue, pusimos introducción en vez de background, la metodología tenía que estar por acá. Entonces siempre mira la revista cómo estructuralmente quieren las cosas y no vas a perder un mes en solo esta parte. Entonces cuando ya el editor asistente lo tiene, dos cosas pueden pasar. Lo mandan, es un rechazo inmediato. Si ellos consideran eso, lo mandan al editor jefe que aprueba del rechazo inmediato. Si no, lo pasan a una revisión de pares. Normalmente son 2 o 3 revisores y ellos van a devolver el artículo con comentarios y correcciones. Eso puede demorar X cantidad de tiempo. Puede demorar 3 días, puede demorar 6 meses. Entonces también es importante ver en la página web de cada revista cuánto tiempo ellos demoran en hacer eso. Yo conozco revistas, por ejemplo, el JCTS demora 8 meses en revisión y llama, te lo devuelven en 4 días. Entonces también eso importa, porque si tú tienes un tema que en este momento es importante, no lo vayas a mandar a una revista que lo va a publicar en 2 años. Entonces, ¿qué pasa cuando devuelven? Pasa nuevamente con las correcciones al asistente de editor y puede pasar 2 cosas. Si son positivos, lo manda el editor nuevamente para últimas correcciones y ser aceptado, o lo rechazan por los comentarios. Y aquí hay algo muy importante que tienen que saber. Hay muchos revisores que son muy groseros. Entonces hay que tener mucha calma y mucha paciencia, porque a veces son muchas opiniones. Por ejemplo, aquí en la clínica hay especialistas que son epidemiólogos, saben cómo hacer, o sea, la combinación es perfecta. Manda un artículo y porque a alguien ahí, un revisor no le gustó, le hacen como correcciones que uno dice, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero hay que saber que eso pasa. Entonces todo ese proceso demora mucho tiempo, entonces por favor averigua qué revistas cuánto demoran para no perder mucho tiempo. Estrategias que yo recomiendo. ¿Qué podemos hacer? Una cosa que yo llamo el Step Down Rejection Strategy es que
escojo por experiencia, uno ya sabe en dónde pertenece un artículo. Entonces digamos que yo digo, pues sabes que yo quiero publicar en creo que mi artículo es bien para esta revista, que es un Q2. Entonces, ¿qué hago? Yo lo mando primero a un Q1, buscando un rechazo. ¿Por qué? Porque yo sé que esa revista me van a mandar correcciones. Lo van a rechazar, pero me lo van a mandar con correcciones. Aplico esas correcciones. Después lo vuelvo a mandar a un Q1. Me van a hacer la misma cosa. Otras correcciones. Ahí voy como arreglando el artículo. Nuevamente, una tercera vez, rechazado. Y aplico todas esas correcciones que ellos me dieron buscando el rechazo. Y ya cuando lo mando al Q2, lo aceptan de una. Entonces, es una estrategia que pueden aplicar. Yo lo utilizo a veces. Muy importante, cuando te mandan correcciones, y muchas veces pueden ser correcciones absurdas, sean respetuosos. Porque puede que tú tienes razón. Por la manera que tú respondes a los revisores y los editores, puede ser que te rechacen el artículo o no. Entonces, por eso, el editor correspondiente tiene que ser el más que sabe interactuar con editores. Porque es una relación completamente diferente, es un parte completamente diferente. Y muy importante, no teman el rechazo. Yo personalmente, a mí me han rechazado 100 veces. Bueno, como 98. Pero sí, 100 veces me han rechazado en 4 años. Pero todos terminaron publicados por persistencia. Entonces, no teman el rechazo. Yo tengo profesores que me han dicho, Eric, ayúdame con esto porque me han rechazado 2 veces. Y, profe, ¿dónde lo mandaste? A Lancet. Y la segunda vez, a New England. No, pues obvio te lo van. Entonces, porque no aplicaron el dónde pertenece cada artículo. Entonces, muy importante para nosotros, ¿cuándo publicar internacional, cuándo publicar localmente? Entonces, mirar siempre si hay trabajos similares a nivel nacional o en nivel internacional. Y les voy a dar un tema muy, muy puntual. Unos doctores de un instituto en Bogotá hicieron un estudio sobre pleurodesis toracoscópica con talco en derrames pleurales malignos. Lo querían mandar a nivel internacional. Pero eso es un tema que hay revisiones, metaanálisis, de todo. Cochrane tiene un base de datos supremamente grande de eso. Entonces yo les dije, no lo vaya a mandar afuera porque no tiene sentido. Es un tema muy publicado, mándalo a nivel nacional, mándalo a la revista colombiana de neumología, cirugía. Y han recibido muchos rechazos por no hacerme caso. Al mismo tiempo, otro grupo en Bogotá hicieron un estudio sobre la misma abordaje, pero en vez de talco, con iodopovidona. Y adivina que solo hay 3 estudios en el mundo con eso. Lo mandamos a una revista internacional y lo aceptaron de una. Entonces, saber qué tema existe afuera y adentro para saber dónde pertenece. Porque puede que acá lo hicimos y es algo común, pero puede que afuera no. Entonces, tenga eso en cuenta. Aquí les voy a contar tanto por experiencia y por muchas conversaciones que yo he tenido con amigos que son editores. Hay una serie de cosas que llamamos las reglas que no son escritos, que hay un contexto social, y eso tiene muchos componentes: deportivo, política, pandemia, el momento del año, quiénes están valorando su trabajo. Me acuerdo cuando Bernal, que ganó el Tour de France, en ese año aceptaron todo lo que mandamos desde Colombia, pero todo, no rechazaron ninguno. Después de 6 meses ya empezó a empezar los rechazos otra vez. Entonces mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está ocurriendo, ve noticias, porque en época de Juegos Olímpicos, artículos de ortopedia, de nutrición, de psicología, venden mucho. Entonces tenga en cuenta lo que está pasando textualmente en el mundo, que eso ayuda. Otra cosa, las revistas les interesan diferentes cosas. Por ejemplo, los brasileros les encanta artículos de Colombia, les encanta. Los europeos no tanto, al menos que uno pues conoce gente por ahí. Pero los europeos no les gustan mucho artículos latinoamericanos, más, los gringos más. Entonces, juegue un poquito con eso, mire lo que está pasando. Y porque sinceramente, si un revisor, le doy un ejemplo, se fue para Cartagena de vacaciones, lo atracaron, y una semana después recibe un artículo de Colombia, adivina qué van a hacer. Lo va a rechazar, te lo prometo que lo va a rechazar. Esa misma persona viene a Medellín, pasa chévere,
va para el Piedra de Peñoles, mejor dicho, recibe un artículo a la semana entrante que no sirve para nada y lo acepta. Créeme, y eso es cierto. Eso es cierto porque los revisores son seres humanos y eso pasa. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Muy importante, cuando tú publicas desde Colombia, no vende tanto el tema, sino vende el país. Es un artículo recientemente publicado por el grupo de cardiología de acá y quiero mostrarles algo muy puntual. Ellos pudieran muy fácilmente escribir esto sin meter Colombia. Pero, ¿qué vendieron acá? No fue el programa, vendieron el programa en Colombia. ¿Por qué? Porque es un artículo muy útil, porque los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos, los mexicanos pueden utilizar esta estrategia. Entonces es un artículo muy útil. Si fue simplemente sin dar los datos de Colombia, te prometo que lo hubieran rechazado. Pero vendieron el contexto. Y mira que dicen acá en los objetivos, el programa de falla cardíaca en Colombia, en un país en un middle income country. O sea, todo lo que hizo publicar ese artículo no tanto fue el tema. Sí, el tema es interesante, pero lo que vendió el tema fue el contexto. Otra cosa, rapidito. Cuando tú aplicas muchas de estas recomendaciones que le estoy dando, puede que uno puede llegar a una aceptación directa sin correcciones. Entonces, poniendo en cuenta la introducción, ser breve con la metodología, no ser tan técnico, cuidado con las tablas, organizar bien los autores, el título, la discusión, todas esas cosas pueden llegar muchas veces que te lo aceptan de una. Entonces, no es de mandar a lo locos. Y hay revistas como por ejemplo, que es una revista inglesa, que incluso uno puede escribirlos por un correo aparte y preguntarles, ¿ustedes están interesados en este tema? Y ellos te dicen, sí, estamos interesados o no. Entonces, o te dicen, ¿sabes qué? Sí, mándalo y lo revisamos. O te dicen, no, sabes que no estamos interesados. Eso puede ahorrar 2 meses de esperar. Entonces, unas cosas puntuales que quiero dejar con ustedes. Simplemente investigar para llegar a una conclusión no sirve para publicar. Publicar es una cosa completamente diferente a investigar. Entonces, siempre pensar, ¿qué revista? ¿Por qué? La conclusión es aplicable, es importante, a la gente le interesa esto. ¿Quién es la audiencia? ¿Quiénes son las personas que leen esas revistas? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está ubicado mi trabajo en el mundo? Entonces, esas son preguntas que tienen que estar haciendo constantemente cuando están escribiendo. Y evitar datos que no se puede, digamos, aclarecer. Muchas veces, epidemiología me han dicho, doctor, ¿por qué no metes ese dato? No, ese dato ponlo afuera, porque si empiezan a preguntar sobre este dato y no tenemos cómo responderlo, estamos abriendo una puerta que no podemos cerrar. Entonces, ten cuidado con demasiada información que no puedes aclarar después. Y muy importante, escribir profilácticamente, que es una recomendación muy personal. Cuando uno está escribiendo, sea tu propia crítica. ¿Por qué esto? Sea en tu propia cabeza. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Y cómo voy a digamos, escribir como si tú eres tu propio revisor. Y adivina que van a encontrar muchos errores que uno mismo comete. Entonces, muy importante, sea muy honesto con tu trabajo también. O sea, hay trabajos que simplemente no son buenos. Y hay trabajos que son muy buenos. Entonces, yo siempre utilizo este ejemplo de Joanne Rowling, que es la autora de Harry Potter. Creo que todo el mundo sabe eso. Ella fue rechazada 12 veces. 12 veces le dijeron que no nos interesa, es un tema loco, no nos interesa. 12 veces. Creo que fue durante 2 años, no estoy seguro, pero 12 veces le han dicho que ese tema no sirve, no va a pasar nada. Después Bloomsbury terminó aceptándolo, como tomando un chance. Y Bloomsbury ahora publicó uno de los temas más importantes en la historia. Pero porque ella persistió. Entonces no teman el rechazo, realmente es lo más importante. Y recuerda, no todos los artículos tienen que ir al Jack, al New England, al Lancet. ¿Y por qué pongo ese artículo? Este artículo es una serie de casos que publiqué hace unos 2 o 3 años, creo. Y fue rechazado 12 veces también. Entonces,
Siempre fui como arreglando las cosas, aceptando las recomendaciones, y después de un año terminó siendo aceptado en el Q2. Y hasta hoy es el artículo más exitoso que he tenido hasta ahora, pero también el artículo más rechazado que he tenido. Entonces, no teman el rechazo. Muy importante, trabaja con los demás. 60% de canciones hoy en día es por colaboración. Hace 30 años todo el mundo cantaba solos. De vez en cuando uno ve una canción por colaboración. Ahorita todo el mundo, esto con el otro, 1000 artistas. ¿Por qué? Porque han dado cuenta que la música está evolucionando y es la manera que hacer. Y adivina que en investigación sucede igual. Busca autores de otros lados, otras clínicas, crea amistades. Y eso ayuda mucho. Entonces, uno de los proverbios africanos que me gusta es eso: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve juntos. Y eso es importante porque cada uno tiene una contribución importante que pueden hacer a un artículo. Para los que están empezando, si quieren escribir algo muy sencillo para empezar a coger como cancha, escribe un editorial sobre el tema que quieren. Puede ser cómo es el ingreso a residencia en Colombia, medicina interna, cómo se ha estructurado la educación en radiología en Colombia, cualquier cosa. Escoge un tema que te gusta, escribe un editorial, y para que vayan cogiendo experiencia, que es una estrategia que es muy útil, porque los gringos, los europeos, les interesa saber cómo somos educados acá, y ese tema vende, créeme que vende. Si uno hace un artículo sobre, le doy un ejemplo, mujeres en cardiología en Colombia, te prometo que lo aceptan el primer envío a nivel internacional. Entonces, para los estudiantes, unas últimas recomendaciones: buscar grupos de investigación. Es una muy buena manera de empezar porque hay personas que en diferentes niveles de conocimiento y pueden contribuir bastante. Hay universidades que tienen semilleros, hay otros grupos apartes, tenemos grupos en las clínicas que aporta bastante. Identificar profesores que saben. Mi recomendación personal es hacer caso a personas que tienen más de 20 publicaciones internacionales, no menos, porque personalmente pienso que después de 20 publicaciones internacionales alguien ya empieza a entender el proceso, Antes de eso todavía falta experiencia. Y lo que pasa, hay muchos estudiantes que tienen las ganas de investigar, pero no tienen una guía. Y lamentablemente hay muchas personas que son investigadores, pero que realmente no saben qué están haciendo. Entonces, identificar guías buenas, que tienen experiencia, que te pueden decir cosas puntuales. Porque yo he visto muchos estudiantes que han hablado conmigo y me dicen: doctor, estoy en un grupo de investigación, pero este trabajo no va a ningún lado, no sé qué estoy haciendo, estoy perdido, no me están guiando. Y es frustrante porque los estudiantes sí quieren investigar y realmente es muy fácil, pero aplicando ciertas estrategias. Busca grupos internacionales, aprende de muchas cosas. Yo personalmente aprendí mucho de un amigo mío que es belga y otro que es canadiense, y me hizo corregir muchos errores que yo así cometía en el principio, que les estoy dando aquí en esta charla. Entonces, para terminar, muy importante, eso es un mensaje que el Dr. Sugar Baker dejó, y es el papá de David y Paul, que fueron los que inventaron la cirugía de Sugar Baker. Y él dijo: donde seas, es 90% tú, 10% institución. Entonces, siempre hay que acordar, no necesitas estar en Johns Hopkins, Cleveland, para publicar alto. Lo puedes hacer desde acá. Solo tenga esas estrategias muy presentes. Gracias.